Entonces vamos a entrar, como hemos dicho, otro capítulo que viene a ser fisiología digestiva, ¿no? Y las funciones principales del tubo digestivo, como su nombre lo dice, la digestión y la absorción, ¿no? Digestión viene a ser la degradación de las macromoléculas, proteínas, triglicéridos, colesterol, ¿no es cierto?, glucógeno en las unidades absorbibles, ¿no es cierto?, que vienen a ser, en el caso de los carbohidratos, los monosacáridos, glucosa, fructosa, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el caso de los triglicéridos, los ácidos grasos, en el caso de las proteínas, los dipéptidos, los tripéptidos, los monopéptidos, y también en el caso del colesterol, los ésteres de colesterol. Esas son las unidades absorbibles, ¿no es cierto? Y la digestión viene a ser el paso de estas unidades absorbibles a través del epitelio del tubo digestivo para alcanzar, ¿no es cierto?, la circulación sistémica a través de este vaso importante que viene a ser la vena porta, ¿sí? Luego van a ver que funcionalmente, veremos más adelante, el tubo digestivo está formado por compartimientos que van a estar delimitados por esfínteres. El esfínter esofágico inferior, el píloro, la válvula ileocecal, ¿no es cierto?, los esfínteres de recto anal, los cuales van a producir un enriquecimiento del paso del contenido intestinal para favorecer este proceso de digestión y absorción. Y a su vez veremos también que los alimentos, al estar en el tubo digestivo, van a ser sometidos a la extracción de sustancias, ¿no es cierto?, como vienen a ser los jugos pancreático y salival, la bilis, que son producidas por las glándulas, ¿sí?, de este sistema. Y también vamos a ver que todo esto va a estar regulado por la participación de hormonas gastrointestinales. Aquí vamos a recordar brevemente algunas consideraciones estructurales, ¿no es cierto?, de la pared del tubo digestivo. Tiene un epitelio ciliado con su membrana basal, ¿no es cierto?, una lámina propia que constituye la mucosa. Luego hay en la capa submucosa, hay una capa muscular propia en la cual hay una capa muscular circular y una capa muscular longitudinal, ¿sí? y una capa serosa, que es el mesotelio, que constituye, ¿no es cierto?, el peritoneo, ¿sí? Ahora, importante, entre la capa mucosa y submucosa se encuentra el plexo submucoso, también llamado plexo de Meissner, ¿no es cierto?, que regula la secreción de las glándulas del tubo digestivo y también, ¿no es cierto?, la circulación. Y luego, entre la capa muscular circular y la longitudinal, va a estar el plexo mientérico, ¿no es cierto, Prudencio? ¿Cómo se llama ese plexo mientérico? ¿El otro nombre? El de Auerbach. ¿Y su función cuál es? ¿Cuál es la función del plexo mientérico? Lo hemos hecho la semana pasada. Tigre, ¿cuál es la función del plexo mientérico? Regula la motilidad, ¿no es cierto?, del tubo digestivo, ¿sí? Ahora, si vamos a una visión mucho más microscópica, vamos a ver que la mucosa, ojo, hemos visto mucosa, submucosa, muscular y serosa. La capa mucosa va a presentar pliegues digitiformes, o sea, se pliega, ¿no es cierto?, formando estas estructuras semejante a dedos, ¿sí?, que vienen a ser las vellosidades intestinales, ¿sí? No confundir con las vellosidades del enterocito, ¿eh? Ya creo que otra vez en la práctica estaban confundiendo las vellosidades del enterocito, o sea, la célula del epitelio, ¿no es cierto?, del tubo digestivo se llama enterocito. Y en su borde apical, o sea, siempre la célula tiene un borde apical, es el borde que está arriba y tiene los bordes vasolaterales, ¿no es cierto? Los vasolaterales son los que están en contacto con los capilares. Y en este caso, el borde apical es el que está en contacto con la luz del tubo digestivo. El borde apical tiene microvellosidades, ¿sí? Y la mucosa se va a plegar formando estos pliegues digitiformes. Estos son los enterocitos, ¿no?, están alineados, sino que la mucosa se ha plegado. Y la función de estas vellosidades intestinales, Jenny, ¿cuál era? ¿Cuál era la función de la vellosidad intestinal? Ampliar la superficie de absorción de la mucosa intestinal, ¿no es cierto? Y también vemos
al lado de la microdiversidad, estas células, estas critas, ¿no es cierto?, donde están las células progenitoras, que son las encargadas, ¿no es cierto?, de reemplazar las células que se van esfacelando. Generalmente el epitelio del tubo digestivo se va renovando entre cada 3 o 5 días. ¿Claro? ¿Claro que o no? Bien. Vamos a hablar ahora entonces de las secreciones gastrointestinales, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que el contenido del tubo digestivo va a estar sometido a la acción de las secreciones, ¿no es cierto?, de estas glándulas exocrinas, cuya función es facilitar las funciones principalmente de la digestión. Y vamos a comenzar con las células, las glándulas salivales. ¿Sí? Las glándulas salivales tienen estructura de asilo, es decir, en forma de saco ciego. ¿Sí? Entonces vemos que en el fondo, a este nivel, vemos las células secretoras. Estas son células acinares, ¿no es cierto?, que van a producir mucina, que van a producir enzimas. La saliva viene a ser realmente un filtrado del plasma, como hemos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Me habíamos mencionado que el plasma filtra, ¿no es cierto?, pero a lo largo de su recorrido, por acción de estas células de conducto, estas no son células acinares, sino células de conducto, van sufriendo modificación. La principal modificación va a ser que este filtrado del plasma, al final, va a ser sometido a la secreción de grandes cantidades de bicarbonato. ¿Sí? ¿Y por qué aquí habíamos dicho que era importante que la saliva sea alcalina? Porque cuando pasa bicarbonato hacia la saliva, se alcaliniza, ¿no es cierto? ¿Cuál era la importancia de que la saliva sea alcalina? Uno, pero la importancia tenía dos principales funciones. O sea, se filtra el plasma, ¿no es cierto?, y a lo largo de su recorrido va a sufrir hemos visto que se intercambia, ¿no es cierto?, bicarbonato por cloruro. Y entonces tenemos que al final una saliva alcalina. ¿Cuál es la importancia de la alcalinización de la orina? Primero, que la milasa, que es la principal enzima que produce la glándula salival, tiene que trabajar, no sea un pH alcalino. Cuando veamos, y también neutralizar, no sé, el pH gástrico. Eso, vamos a ver la alcalinización. O sea, la alcalinización es importante porque la milasa salival trabaja a un pH alcalino, como vamos a ver más adelante. Lo que hace la milasa salival es romper enlaces 1-alfa-4 glucosídicos, ¿no?, de los almidones. 2, como dice el doctor, neutralizar el pH gástrico. Todos tenemos cierto grado de reflujo, es decir, sobre todo durante la noche, pasa zumo gástrico, ¿no es cierto?, hacia el esófago. Y si no fuera por la acción de la saliva que lo neutraliza, estaríamos sometidos a la acción del ácido clorhídrico, lo cual lleva a un estado inflamatorio de la mucosa del esófago que se llama esofagitis. ¿Ya? Y los estados inflamatorios crónicos llevan a cambios metaplásicos, que viene a ser el esófago de Barrett. En el esófago de Barrett, el epitelio normal es reemplazado por un epitelio metaplásico que se considera una lesión premaligna. Otra importancia, ahora, habiendo hablado de la importancia de que esta saliva sea alcalina y cuál es la repercusión en fisiología, ¿cuáles serían otras funciones que tendría la saliva? ¿Qué otras funciones tiene la saliva? Muy bien. También tiene una acción antibacteriana, tiene hemoglobina y enzimas, permite hablar. Perfecto. ¿No es cierto? Entonces, como dice la doctora, una función, sobre todo que produce la mucina, una proteína que es producida por las células acinares, viene a ser homogeneizar el bolo alimenticio. O sea, si las partículas son muy pequeñas, también son difíciles de digerir. Entonces la saliva permite homogeneizar. Y si las partículas son grandes, se pueden pasar, pero también, ¿no es cierto?, con mucho dolor. Y también, como dice la doctora, cumple funciones de defensa. ¿No es cierto? En la saliva encontramos lisozima, ¿no es cierto?, hemoglobina A, que cumplen funciones de defensa. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Bien, entonces vamos a ver cómo tiene lugar la secreción de la saliva. ¿Ya?
Y la secreción de la glándula parótida, ¿no es cierto?, y de la glándula mandibular va a ser responsabilidad principalmente del núcleo salivador del bulbo raquídeo. Entonces, en el bulbo raquídeo encontramos este núcleo salivador que a través de fibras parasimpáticas que dan inervación al ganglio óptico y al ganglio submandibular estimulan la producción de saliva en la glándula parótida y en la glándula submandibular. ¿Cómo? Por quedación de la acetilcolina produce una hipersecreción salivar, aumentando la vasodilatación y produciendo una secreción ácida. ¿Bien? Pero miren, ¿bajo qué influencias actúa este núcleo salivador del bulbo raquídeo? Recibe influencia de centros superiores, por ejemplo, corteza visual, corteza olfatoria, ¿no? De modo que la secreción de saliva puede ocurrir mucho antes de que el alimento llegue a la boca. La visión de una comida apetitosa, por ejemplo, envía información de la corteza visual hacia el núcleo salivador, y esto que produce, ¿no es cierto?, que se incremente la secreción de saliva, ¿no? Otro estímulo que estimula la secreción de saliva viene a ser la presión en la boca, ¿sí? La estimulación de los mecanorreceptores en la boca estimula la secreción de saliva. Por eso muchos de ustedes cuando iban al odontólogo, a veces cuando manipula la boca pone una cánula al costado, ¿no es cierto?, precisamente para absorber la saliva. Pero así como este núcleo salivador del bulbo raquídeo está sometido a factores estimulantes, también hay estímulos inhibitorios, principalmente del hipotálamo y del sistema límbico, que como ven ustedes acá no estimulan la secreción de saliva, sino que por el contrario la inhiben. Y eso es, como les comenté a muchos de ustedes, sobre todo a los que les gusta el fútbol, ¿no?, como un resumen, por qué los jugadores marcan chiflas, ¿no? O sea, la tensión del partido, la ansiedad que proviene del hipotálamo del sistema límbico produce, ¿no es cierto?, una inhibición de la secreción de saliva, y el hecho de mascar chicle, ¿no es cierto?, estimula mecanorreceptores para salivar. Kevin, que ha jugado un deportivo municipal, por ejemplo, debe dar, nos puede dar pues hacía desecho, ¿no, Kevin? Tú normal, nada más se secaba la boca en el partido. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Ninguna. Entonces, doctor Rodas, hemos visto la influencia, ¿no es cierto?, del sistema parasimpático en la secreción salival. La acción del sistema simpático sería antagónica, sería complementaria, sería sinérgica. ¿Cómo sería la acción del sistema nervioso simpático? Antagónica, porque se liberaba con más enzimas, si no me equivoco. O sea, generalmente es una acción complementaria. Cuando habíamos visto, muy bien, que en el sistema nervioso autónomo no siempre se antagoniza, muchas veces la acción es complementaria. El sistema parasimpático produce mayor estimulación del volumen de saliva, pero como dice el doctor Rodas, el sistema simpático estimula la producción de proteínas, como viene a ser la mucina, como viene a ser enzima, ¿no? De modo que la acción de ambos sistemas, de ambas ramas del sistema nervioso autónomo se van a complementar. ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. Vamos a hablar ahora cómo está regulada la secreción gástrica, ¿no? Y habíamos visto con los alumnos del grupo de práctica que el estómago anatómicamente se divide en tres porciones: el fondo, el cuerpo y el ano, ¿no? Encontrábamos un esfínter esofágico inferior que precisamente impide, ¿no es cierto?, el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, un esfínter, y el píloro, un esfínter pilórico que va a regular el vaciamiento gástrico, ¿no es cierto?, que de modo que se realice en forma coordinada, que el contenido gástrico vaya pasando proporcionalmente al intestino, de modo que se puedan optimizar los procesos de digestión y absorción, ¿ya? Y las partes del estómago que presentan las secreciones características va a ser el cuerpo y va a ser el ano. El cuerpo secreta moco, pepsinógeno y ácido clorhídrico. El ano secreta moco, pepsinógeno y gastrina. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Doctora, ¿cuál es la diferencia entre pepsinógeno y pepsina? Perfecto, ¿ya? Siempre recordar, son el pepsinógeno,
Hay muchas enzimas en el tubo digestivo que son enzimas proteolíticas, degradan proteínas, entonces no pueden ser almacenadas en su forma activa, lo hacen en su forma inactiva. Por eso vamos a hablar de pepsinógeno, tripsinógeno y mitripsinógeno, son las formas inactivas y recién van a activarse cuando son secretadas al tubo digestivo, ¿sí? De modo que no pueden producir, ¿no es cierto?, la degradación de las células que lo contienen. Bien, viendo esta parte, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver cómo está constituida, ¿no es cierto?, la mucosa gástrica. Y acá vemos, ¿no es cierto?, una glándula gástrica, vemos acá las células de la superficie que están constituidas por el moco, péptide del trébol, ¿no es cierto?, y hay secreción de bicarbonato. ¿Por qué crees, doctora, que sería importante la secreción de bicarbonato en la mucosa gástrica? Perfecto, para neutralizar la acidez del jugo gástrico como un mecanismo de defensa, igual que el moco. ¿Y qué era el péptido del trébol? ¿Qué era el péptido del trébol, recuerdas? Vamos a decirme lo mismo. La vez pasada, ¿Prudencio qué era? ¿Estás más Prudencio? Albert, ¿qué era el péptido del trébol? ¿Recuerdas? Ayuda a estabilizar la proteína. Así es, estabilizaba la capa de moco y bicarbonato superficial, ¿no? Luego tenemos acá las células del cuello de la mucosa, que son células precursoras. Luego tenemos las células parietales, que producían ácido y factor intrínseco. Tigre, ¿recuerdas cuál es la importancia del factor intrínseco? Kevin, la importancia del factor intrínseco. Sí, ¿no es cierto? Favorece la absorción de la vitamina B12 a nivel del hígado. ¿Sí? Por eso van a ver que hay enfermedades como la anemia perniciosa, que es una anemia refractaria al tratamiento. ¿Por qué? Porque está causada por anticuerpos que produce la persona dirigida contra las células parietales. Entonces estos pacientes cursan con acloridria, mayor predisposición a infecciones, porque el jugo gástrico cumple también una función de defensa, y una anemia de tipo macrocítico. Luego tenemos acá las células similares a las células enterocromafines, que son las que producen histamina, y luego las células principales, que como han dicho ustedes, producen pepsinógeno. ¿Ya? Aquí vemos el... siempre recordar el volumen, ¿ya? Se produce aproximadamente 1500 mililitros de saliva al día y aproximadamente entre 2000 a 2500 mililitros de jugo gástrico normal en ayuno. Cuando comen, lógicamente, esta producción aumenta. Y este es el contenido mencionado: factor intrínseco, moco, una lipasa gástrica que tiene poca importancia realmente comparada con la pancreática, aniones y cationes, ¿no? Y tiene un pH aproximadamente de 1. ¿Sí? ¿Qué era el pH? ¿Qué era el pH? Una definición elegante. Era algo más elegante, ¿cómo dirías? ¿Cómo era, doctora? ¿Qué era el pH? Una escala. Perfecto. Ya una escala logarítmica que va a expresar la concentración de hidrogeniones. Las escalas logarítmicas son inversamente proporcionales. En este caso, un pH menor representa una mayor concentración de hidrogeniones y un pH mayor una menor concentración de hidrogeniones. Bien. Aquí vamos a ver entonces cómo se regula la secreción gástrica, ¿ya? Y vamos a ver que la secreción gástrica tiene una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. ¿Sí? Al igual que habíamos visto la secreción, ¿no es cierto?, de saliva,
La fase cefálica proviene de ¿qué? De centros superiores. ¿Sí? Lo mismo. La corteza olfatoria puede enviar señales a través del nervio vago, a través de fibras parasimpáticas, ante una comida apetitosa, y a nivel de sus terminaciones nerviosas se libera la bombecina. Es el nombre más fácil. Y esta bombecina liberada estimula a esta célula G que está en el antro a producir gastrina. Esa es la fase cefálica. ¿Sí? Olfato, visión, envía señales a través de fibras parasimpáticas que al llegar al antro estimulan a esta célula G a producir gastrina. La otra viene a ser la fase gástrica. La fase gástrica es cuando ya llega el alimento al estómago y por acción principalmente de péptidos o aminoácidos estimula a la célula G a producir gastrina. ¿Hasta ahí estamos? Fase cefálica, la información viene de centros superiores a través de fibras parasimpáticas, o sea, es un control neural u hormonal. Neural. Neural. La fase cefálica es de control neural. ¿Sí? Y la fase gástrica, que está dada por la presencia de alimentos y la liberación de gastrina, será neural o hormonal. Hormonal. ¿Estamos? Esta gastrina, como ya habíamos dicho, ¿cómo era, Jenny? ¿Cómo funcionaba la gastrina una vez liberada? Cuando se liberaba la gastrina, a su vez hacía que las células parietales, las parietales principales se activaran y liberaran sustancias. ¿Qué dices, algo? ¿Estás de acuerdo o no? Tenemos 3 días, la gastrina por una parte va hacia la membrana parietal para liberar los hidroquinones y la otra Membrana parietal sería la no, pregunta. hacia la célula parietal, perdón. Esa es una mina. Y la otra va hacia la célula que se parece a los heterocromafinas. Por acción de la acetilcolina liberan histamina que va otra vez a la célula parietal para la liberación de los riñones y otra por la distensibilidad que se libera la acetilcolina. Entonces, bien. Entonces va a haber la célula parietal. Esta gastrina liberada, no está igual, esta gastrina liberada, lo que va a hacer, hemos dicho, pasa hacia las células similares a las células enterocromafines para liberar histamina. La histamina llega y estimula a la célula parietal a producir ácido clorhídrico, ¿no es cierto? O a liberar hidrogenio. ¿Ya? La otra vía es que la gastrina directamente estimula a la célula parietal. Lo que queda en duda es que si la gastrina estimula o no a las células principales. Eso no está demostrado. O sea que la gastrina estimule la liberación de la formación de pepsina no está demostrado. Y otro es la acción directa también, ¿no es cierto?, de las fibras parasimpáticas sobre la célula parietal. ¿Ya? Entonces, así es como está regulada la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Pero ahora miren, lo que sucede, la presencia de alimentos en el estómago liberan gastrina, pero también van a producir una modificación del pH. ¿Sí? Y esta variación del pH lo que va a hacer es estimular a la célula D. Y la célula D produce somatostatina. Y la somatostatina es la que va a inhibir la liberación de gastrina. ¿Ya? Así ocurre la liberación de gastrina. La fase de secreción de jugo gástrico a nivel intestinal se refiere más a la llegada de alimentos del duodeno, con la liberación principalmente de colecistocinina, ¿sí?, que tiene un efecto de retrasar el vaciamiento gástrico. ¿Ya? Pero la idea principal, esto es lo que quiero que queden ustedes, como recordarles, este cuadrado, cómo está regulada la secreción de la célula parietal. Pero ahora vamos a ir a una parte mucho más abajo, vamos a ver qué ocurre cuando neurotransmisores, como viene a ser la acetilcolina o hormonas gastrointestinales como la gastrina, ¿no es cierto?, o mediadores como la histamina se unen a los receptores. Esta es una célula parietal en reposo
Y como ven ustedes, es una célula sumamente especializada. Tiene invaginaciones de la membrana apical que se llaman canalículos, ¿no es cierto? Estas invaginaciones reciben el nombre de canalículos. ¿Y cuál es la función de los canalículos? Ampliar la superficie de secreción de hidrogeniones. ¿Ya? Y también encontramos estas organelas que vienen a ser las tubulorvesículas. Son membranas que contienen a la bomba de protones. Y aquí, en la membrana vasolateral, siempre recordemos, cuando tenemos una célula del epitelio del tubo digestivo, su borde apical siempre va a estar en contacto con la luz del tubo digestivo. La membrana vasolateral se encuentra principalmente en relación con los capilares, ¿no? Y es por ende que en la membrana vasolateral encontramos los receptores para la acetilcolina, para la histamina y en los receptores semejantes a la colecistocina. ¿Sí? Cuando la acetilcolina, la histamina y la gastrina se unen a sus receptores, ¿qué va a ocurrir? La histamina produce un aumento de adenosín monofosfato cíclico y la acetilcolina y la gastrina produce un aumento de la entrada de calcio. El aumento intracelular de estos mensajeros lo que produce es que las tubulovesículas migren hacia los canalículos, ¿no es cierto? Y por acción de la bomba de protones, estos hidrogeniones comiencen a ser secretados hacia la luz del estómago. ¿Sí? ¿Claro? Hasta ahí vamos. ¿Qué dices? ¿Sí? Este fenómeno por el cual pequeñas cantidades de diferentes sustancias producen un efecto fisiológico determinado se llama sinergismo. ¿Sí? Y la ventaja es decir, porque uno podría decir es más complicado, ¿no? O sea, ¿por qué no solamente con una sustancia yo puedo producir mayor cantidad de jugo gástrico? La ventaja del sinergismo es por el contrario, o sea, utilizando pequeñas cantidades de sustancias que tienen diferentes mecanismos de acción, tú puedes lograr un efecto fisiológico más potente. Es lo que van a ver en farmacología, por ejemplo, ¿no? El efecto sinérgico. Si yo tengo un paciente con diabetes, con la glucosa alta, ¿no es cierto? Y lo tengo con metformina, yo logro un efecto más hipoglicemiante, o sea, más potente para bajarle la glucosa, asociando a la metformina otro medicamento para diabetes que tenga un diferente mecanismo de acción, que aumentarle, por ejemplo, 3 metforminas más. ¿Ya? Eso se llama sinergismo, esa es la ventaja del sinergismo. Con pequeñas cantidades de sustancias puedo lograr un efecto fisiológico más potente. Y este mismo sinergismo a la vez es lo que nos ayuda terapéuticamente, ¿no? Porque basta con bloquear solamente una de las vías para tú lograr también una disminución significativa de la secreción de ácido clorhídrico, que es la famosa ranitidina, ¿no? Que es un antagonista histaminérgico. O sea, la ranitidina que utilizamos en los cuadros de dispepsia, que ustedes llaman gastritis, pero no se llama gastritis, se llama dispepsia, actúa a este nivel nada más. Bloqueo esta vía y al bloquear solamente esta vía logro reducir significativamente la secreción de jugo gástrico. Bien. Esto es más o menos lo que explica, ¿no? La circulación sanguínea es un fenómeno de lo que hemos visto anteriormente nada más, ¿no? Acá cómo es la formación del ácido clorhídrico. El agua y el dióxido de carbono interaccionan con la anhidrasa carbónica que hay en la célula parietal. La anhidrasa carbónica que va a formar se va a disociar en hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato, como ustedes ya han visto, va a pasar a la sangre, ¿no es cierto?, de la célula parietal en intercambio de cloruro. Y este cloruro va a ser secretado hacia la luz del estómago. Y estos hidrogeniones que se han formado también por la reacción que vemos acá, va a ser secretado, ¿no es cierto?, hacia la luz del tubo digestivo en intercambio de potasio, y la unión del hidrogenión con el cloruro va a formar el ácido clorhídrico. ¿Ya? Bien. Hemos hablado hasta ahí de lo que es la secreción del jugo gástrico.
Ahora vamos a hablar de la secreción pancreática. Y miren la importancia del jugo pancreático, ¿no? Produce enzimas proteolíticas, tripsina, imotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B, que degradan proteínas. Produce, ¿no es cierto?, las lipasas, que son las que degradan los triglicéridos en ácidos grasos libres. Produce la ester de colesterol hidrolasa, que degrada el colesterol. Produce enzimas que degradan carbohidratos, la amilasa pancreática, y también produce enzimas que degradan los ácidos grasos. Miren la importancia, ¿no? Por eso se imagina lo terrible que es un cuadro de pancreatitis, ¿no? Cuando hay la activación de todas estas enzimas en el parénquima pancreático. Y vamos a ver, recordar cómo está constituido, ¿no es cierto?, el páncreas. Tiene una estructura similar a las glándulas salivales, está constituida por acinos, que ya hemos dicho son glándulas con fondo ciego. Aquí están las glándulas, las células exocrinas, que secretan enzimas, en este caso todas las que hemos mencionado anteriormente, y tenemos las células de ese conducto que secretan bicarbonato. ¿Cuál es la importancia, Prudencio, del jugo pancreático sea alcalino, en resumen? Primero el jugo gástrico, ¿no? Está activo, que proviene del estómago, y porque las enzimas pancreáticas funcionan mejor a un pH alcalino. ¿Sí? Algo de anatomía, para los de atrás, que no son del grupo. A ver, doctora, descríbeme cómo es la vía biliar. ¿Qué recuerdas de la vía biliar? Ayúdense a ver los tres. A ver. Ya, o sea, hay un conducto hepático izquierdo y derecho. Ya, o sea, el colecto se junta con el conducto pancreático. ¿Y dónde van a desembocar? ¿Cómo se llama qué? La ampolla de Barr. ¿No es cierto? ¿Dónde está el esfínter de Oddi? ¿Sí? Y el conducto hepático común y el hepático izquierdo, ¿dónde se origina? Pero no, que se origina así. En el hígado yo sé de pero ¿cómo se origina? Han llevado histología, ¿no? Los acinos hepáticos, ¿han visto, no? Que son las laminillas. Ya, se forman de los canalículos biliares. Cuando veamos el tema de hígado, vamos a ver que entre la arquitectura, ¿no es cierto?, hay células hepáticas, que son en lámina, en una célula, y en un lado vamos a encontrar los vasos, las médulas portales, las arteriolas hepáticas, y por otro lado los canalículos biliares, ¿no? Y los canalículos biliares se van uniendo para formar el conducto hepático izquierdo y el hepático derecho. Entonces, aproximadamente se producen 1500 mililitros de jugo pancreático al día, ¿sí? Está constituido principalmente por cationes, un pH aproximadamente de 8, miren, comparado con el jugo gástrico que es de 1, fuertemente alcalino. Aniones, principalmente enzima digestiva, 95% de las proteínas están en el jugo pancreático y otras proteínas. Ahora vamos a ver cómo está regulada la secreción del jugo pancreático y vamos a ver que va a estar tanto bajo regulación hormonal como bajo regulación neural, pero la principal viene a ser la hormonal. ¿Y cuáles son las principales hormonas que regulan la secreción del jugo pancreático?
secretina y colecistocinina, ¿no? Y el sistema parasimpático también ejerce un control estimulando la secreción. Ahora, doctora, ¿había alguna diferencia en cómo estimula la secretina y la colecistocinina la secreción del jugo pancreático? No recuerdo. ¿Te recuerdas? No recuerdo. Alba, ¿cómo era? La secretina estimula una secreción de jugo pancreático alto en bicarbonato pero bajo en enzimas digestivas, mientras que la secretina es al revés. Disminuido en bicarbonato pero elevado en enzimas pancreáticas. Perfecto. Miren, la idea principal es que la mayor parte de hormonas gastrointestinales van a estar en la parte alta del tubo digestivo, ¿no es cierto? Y van a liberarse por la llegada del alimento del estómago. ¿Ya? Entonces, cuando llegue el alimento, como dice, se va a liberar la colecistocinina y la secretina. Lo que te quiere hacer acá, lo que están graficando, es qué ocurre cuando experimentalmente tú administras secretina por vía endovenosa, ¿no? Vemos que a medida que aumenta la concentración de secretina, y acá está el tiempo, ¿no es cierto?, la producción de bicarbonato aumenta, ¿sí?, y el volumen del jugo pancreático también. Pero las enzimas digestivas, representadas por la amilasa, no hay mayor aumento. Entonces la conclusión es que la secretina estimula, como dice el doctor, un jugo pancreático rico en bicarbonato, copioso, pero escaso en enzimas digestivas. Y que por el contrario, ¿no es cierto?, la colecistocinina estimula, ¿no es cierto?, la secreción de un jugo pancreático rico en enzimas digestivas. Pero si nos ponemos a pensar cuáles son las funciones de la colecistocinina, Caminada, dime una función de la colecistocinina. Pero el nombre, colecistocinina. ¿Qué significa colecisto? ¿Sabe qué significa colecisto? Vesícula biliar en griego, colecisto. Cinina, movimiento. ¿Qué podría deducir? Que el doctor me está diciendo ya, puede ser la función. Contrae la vesícula biliar. Rodas, una función que recuerdes de la colecistocinina. Formación de bilis. Jenny, otra. Muy bien, Jenny, relaja el esfínter de Oddi y estimula la secreción de secretina. O sea, al final se forma un círculo, ¿no? Lo que al final va a ser el producto es un jugo pancreático copioso, rico en enzimas digestivas, rico, ¿no es cierto?, en bicarbonato. ¿Ya? Eso es más o menos, bueno, cómo llega el bicarbonato, más de una vez ya lo han visto, ¿no? Siempre recordar esa reacción química, ¿no?, de la función, ¿no?, de reacción del dióxido de carbono con el agua, reacción de la amilasa carbónica, ¿no es cierto?, bicarbonato con hidrogeniones, pero en este caso el bicarbonato es secretado hacia la luz y los hidrogeniones hacia la sangre, para tratar de contrarrestar la actividad producida por la salida del bicarbonato, ¿no? Y aquí también el cloruro que ha pasado, se encuentra pero intercambiado por el bicarbonato, o sea, produce lo mismo pero en sentido inverso, pero eso no vamos a detallar mucho. Bien, pasemos entonces a lo que viene a ser la secreción de la bilis. ¿Sí? Y acá nos dijo el doctor, ¿dónde se forma la bilis? En el hígado, ¿cierto? Y vamos a ver que tiene diferentes componentes. Se producen aproximadamente 500 mililitros de bilis al día, ¿no? Está constituido por agua, sales biliares, pigmentos biliares, colesterol, ácido graso, grasas o fosfatas alcalinas. Ya no vamos a describir esta parte porque el doctor ya mencionó perfectamente cómo está constituida la vía biliar. Pero vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre las sales biliares y los pigmentos biliares? ¿Qué son los pigmentos biliares y qué son las sales biliares?
profesora, ¿qué son las sales biliares y qué son los pigmentos biliares? ¿Recuerdas? Doctor, a ver. Después de que los eritrocitos cumplen su ciclo de vida, la hemoglobina se tiende más suave, porque utilizamos elementos y ahí se generan esos pigmentos. Claro, o sea, los pigmentos biliares vienen a ser la bilirrubina, la biliverdina, que son el producto de la degradación del grupo N, ¿no es cierto?, de la hemoglobina. Esos son los pigmentos biliares. Y los ácidos biliares, ¿de dónde se originan? Del colesterol. Son sintetizados en el hígado a partir del colesterol y son los que van a permitir la formación de las micelas. A ver, pues, ahorita hay emocionantes, ahora me emocionaste. ¿Qué son las micelas? Ahora me emocionaste. Esos son los ácidos biliares, ¿no? Los primarios, el ácido cólico y el ácido fenodesoxicólico primarios, porque son sintetizados, ¿no es cierto?, a partir del colesterol, y los secundarios, el ácido desoxicólico y glutocólico, que son formados, ¿no es cierto?, por la acción de las bacterias a nivel del intestino sobre los primarios. ¿Cuál es la función? Los lípidos son sustancias hidrofílicas, o sea, agua con aceite no se mezclan, ¿no es cierto? Entonces necesitan ser transportados hacia el epitelio, que vamos a terminar, pero pasa. Son transportados hacia el borde apical, ¿no es cierto?, del enterocito para ser absorbidos. ¿Cuáles son las unidades absorbibles? O sea, cuando los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, llegan al intestino, son sometidos a la acción del jugo pancreático y son degradados en sus formas absorbibles, ¿no? Este es de colesterol, ácidos grasos, glicerol. Pero así como habíamos hablado de las hormonas esteroideas que no pueden viajar libre en el plasma, estas sustancias hidrofílicas no pueden viajar libres en un medio acuoso como el líquido intestinal, necesitan partículas de transporte. Esas van a ser las micelas y los micrones. No, es que eso es después. Cuando tú hablas de los ácidos grasos libres, están en el enterocito, ¿no es cierto? Para pasar a la circulación necesitan unirse a proteínas, pero más que nada para pasar, ¿no es cierto?, al sistema linfático por el tamaño, porque los ácidos grasos de cadena corta sí te atraviesan rápidamente la membrana, pero eso lo vamos a ver en digestión y absorción. Entonces, necesitan unirse a los ácidos biliares, ¿sí? ¿Para qué? Para formar micelas. Los ácidos biliares tienen un extremo hidrofóbico y un extremo hidrofílico. En el extremo hidrofóbico que va hacia el centro, ahí va el glicerol, los ácidos grasos, los ésteres de colesterol, ¿no? Y el extremo hidrofílico queda hacia afuera y se forman, ¿qué cosa? Estas estructuras circulares llamadas micelas, o sea, los ácidos grasos, el colesterol y los ácidos biliares forman las micelas. Y lo que hacen estas micelas, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Es transportar las unidades absorbibles de los lípidos hacia el epitelio intestinal para favorecer su absorción. ¿Sí? Ahora, una vez que las micelas liberan las unidades absorbibles, es decir, los lípidos, los ácidos biliares quedan solos. ¿Qué pasa con estos ácidos biliares? Van a ser reabsorbidos a nivel del hilo. Eso sería para ser reutilizados. Eso es lo que se llama, en resumen de todo ese cuadro, la circulación enterohepática. ¿Ya? O sea, una vez que estos ácidos biliares quedan libres de los lípidos, se reabsorben a nivel del hilio, hay una captación hilal activa para ser nuevamente reutilizados. Y solamente hay una pequeña porción que se pierde en las heces, aproximadamente un 2%. Esa pequeña porción es la que se va a sintetizar nuevamente. ¿Ya? Pero ojo, no confundir pigmentos biliares como la bilirrubina, ¿sí?, de los ácidos biliares que cumplen una función en la digestión y absorción mediante el transporte de los ácidos grasos. ¿Preguntas hasta ahí? Facilito.
Kevin, ¿preguntas? Bueno, vamos a tomar unos 5 minutos de receso, porque la otra parte es corta, para terminar la clase del día de hoy. Va a haber una clase virtual, que vamos a hacer la de hígado, creo, ¿no? ¿Usted me toca? Digestión, absorción. Digestión absorción. La clase virtual va a ser digestión absorción también. Tenemos el día domingo 28, ¿no? 22. ¿Domingo 28? No me acuerdo. 22. Ah, tengo que pedirlo ahora. Esta clase es el 25. Ok. Ahora vamos a ver cómo se da el transporte intestinal de líquidos y electrolitos. ¿Ya? Miren, estas vienen a ser las cantidades totales de agua que ingresan al líquido, ¿no? Dentro de las secreciones se ingieren aproximadamente 2 litros de agua y dentro de las secreciones endógenas aproximadamente 7.000. ¿Ya? Y van a ver acá, ¿no es cierto? Hemos dicho, generalmente se producen 1.500 mililitros de saliva, 2.500 mililitros de jugo gástrico, 500 mililitros de bilis, 1.500 mililitros de jugo pancreático, y ahí se creció a nivel intestino de más o menos 1.000 mililitros, lo que da un lugar de 7.000. ¿Sí? El ingreso total, 2.000 más 7.000, 9.000. Y este es lo que se reabsorbe principalmente a nivel del intestino delgado y del intestino grueso. Se reabsorben aproximadamente 8.800 mililitros, con lo cual el balance en las heces es aproximadamente más 200. Este cuadrito acá, lo que me interesa, y seguro, motivo de no voy a proseguir, va a ser que nosotros debemos mantener a nivel de la luz intestinal un contenido fluido, ¿no es cierto? O sea, el líquido intestinal debe permitir, ¿no es cierto?, un adecuado tránsito que permita optimizar los procesos de digestión y absorción. Entonces, lo que ven ustedes ahí predominan los procesos de absorción. O sea, lo que predomina es la absorción del agua dentro del intestino delgado, ¿no? Pero también tiene que haber un proceso de secreción, porque si fuera solamente un proceso de absorción, tendríamos probablemente heces duras, ¿no es cierto?, que impedirían un adecuado tránsito interintestinal. Entonces, los procesos de absorción de agua en el intestino delgado, en el periodo postprandial inmediato, primero, la idea, como dijo una vez un compañero, el agua a nivel del intestino delgado se mueve en forma pasiva siguiendo un gradiente de concentración, ¿no es cierto? En este caso debe haber partículas osmóticas, ¿sí? Hay un gradiente de concentración. El agua va de mayor concentración a menor concentración o de menor concentración a mayor concentración. A ver, ¿qué dices tú, doctora? ¿Qué gradiente de concentración sigue el agua? Siempre es así. De menor concentración a mayor concentración. Menor concentración a mayor concentración. Depende de qué, ¿no es cierto? ¿Me estás hablando del agua o de los solutos? No, te digo que una cosa es la concentración de agua y otra cosa es la concentración de solutos. A ver. Pues yo te podría decir, que el agua pasa de donde hay mayor moléculas de agua hacia donde hay menos, ¿no? ¿Ah? A ver, explicar la situación.
Si tú tienes acá una barrera semipermeable, la pregunta sería, ¿no es cierto? Y acá tú tienes esta concentrada, con que es equivalente, que estás acá sí. Y acá sí. ¿Dónde crees que hay mayor concentración de agua? ¿Acá o acá? Acá. De agua. Acá, ¿no es cierto? ¿Y el agua qué dirección sigue? ¿Se iría hacia donde hay menor concentración de agua o hacia donde hay menor? ¿Cómo va la flecha? Para acá. O sea, si tú me dices de la concentración de agua, por decirlo, el agua de censura de donde hay más hacia donde hay menos. Pero si me hablas de solutos, no sé, sí, definitivamente, el agua pasa donde hay menor concentración de solutos hacia donde hay mayor concentración. ¿No es cierto? Eso lo han visto más nada. ¿Ya? Entonces el agua a nivel del intestino se mueve pasivamente sin una concentración, ¿sí?, de solutos que en el periodo inmediatamente después de comer viene a ser el sodio y la glucosa. ¿Sí? Terminan de comer, se absorbe el sodio, se absorbe la glucosa, no voy a repetir, ya saben por qué hay transportadores, ¿no es cierto?, a nivel de los enterocitos, y esto crea un gradiente de concentración que favorece la reabsorción de agua. ¿Ya? Eso es lo que van a ir leyendo. Y en el periodo interprandial, cuando ustedes no comen nada, lo que va a ser la principal fuerza que va a impulsar la absorción de agua vienen a ser los iones, principalmente. Y en los procesos de secreción que hemos visto, ¿sí?, lo que va a predominar es la secreción de cloruros. O sea, la secreción de cloruros es el que va a producir un movimiento del agua hacia el lado contrario, ¿no? Es más o menos lo mismo. Acá vemos, ¿no?, hay secreción hacia la luz, ¿no?, principalmente de bicarbonato. Se secreta bicarbonato, se secreta hidrogeniones, hay un intercambio de sodio, ¿no es cierto? El sodio ingresa y esto crea un gradiente de concentración que favorece la absorción de agua. Si fuera un inhibidor, si fuera un SGLT1, ya saben, ¿no?, también es un cotransportador, entra sodio, entra glucosa y se favorece la reabsorción de agua. Este es un mecanismo que van a leer aparte que ocurre en el colon, que es el canal epitelial de sodio. También permite, ¿no es cierto?, lo que habíamos visto como la aldosterona en las células tubulares, también hay a nivel del intestino que favorece la entrada de sodio y esto favorece los procesos de absorción. ¿Ya? Y esto es lo que ocurre por el contrario. ¿Sí? Este receptor de tipo de la fibrosis quística lo que favorece es la secreción de cloruro hacia la luz del tubo intestinal, creando un gradiente que favorece más que nada la secreción de agua, no tanto la absorción, de modo que se pueda mantener un contenido intestinal fluido que permite un adecuado tránsito. Lo vamos a dejar ahí. ¿Algunas preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien, entonces voy a terminar con el doctor la clase virtual. Que haría como 2 clases más y el martes primero a las 7 de la noche que estoy haciendo el delegado, el examen PAS, el final. ¿Cuántos han venido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23. Ya me lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23. No son para eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Peor, yo sé quiénes han faltado. ¿Para qué firman por otros? Ha faltado inciso, ha faltado cotrina, ha faltado brea. ¿Para qué firman por otros? Super. Estudiante de medicina.